La fuerza de voluntad está siempre disponible para un ser humano, es algo que está siempre a tu alcance. Esta es otra de las grandes mentiras que se puede interponer entre el éxito y tú. Una de las grandes mentiras que puede ser el obstáculo para que también un emprendedor alcance sus cimas y sus sueños. Descubre en este podcast cuál es el misterio real de la voluntad, desde un punto de vista diferente, y aunque la idea es no crear un debate sobre el tema, si con este podcast se crea un debate en tu mente, pues bienvenido sea, y que el ganador del debate finalmente seas tú para tomar acción y lograr los resultados que siempre deseas. Aquí vamos a ver la cuarta mentira que se interpone entre el éxito y tú, que se puede interponer entre tu emprendimiento o tus deseos de emprender o aclarar una visión que viene en tu vida y lo que realmente te estás repitiendo allá en tu mente constantemente, a veces sin una solución. Al final de este podcast, pretendo que te lleves una nueva mirada para que veamos realmente qué papel juega la voluntad en todo este panorama. Bienvenido. Para vivir mejor estás en Emprender después de los 55, un espacio donde la vida comienza. Con Mauricio Zambrano, coach de coaches, tu amigo de siempre. Regístrate gratis en www.mauriciozambrano.com y recibe contenido dinámico para ponerle acción a tu vida. También puedes ingresar en nuestra comunidad de Facebook, @Emprender después de los 55. Bienvenido, comencemos ya. Patricia Cohen nos trae una cita que tiene que ver mucho con el tema de hoy. Odiseo comprendió lo débil que es la fuerza de voluntad cuando pidió a sus tripulantes que lo atasen al mástil mientras navegaba entre las tentadoras sirenas. Nos hacemos muchos interrogantes. ¿Cuál es la idea de hacernos las cosas más difíciles de lo que normalmente son? Cuando sencillamente yo también puedo hacerlas muy simples y fáciles. ¿Cuál es esa motivación que nos lleva a realmente pensar en que todo es un sacrificio y que finalmente requiero poner la fuerza de voluntad a mi disposición para hacer las cosas, ¿no? Hay muchas cosas que escuchamos en algunos autores y en algunas personas en el tema de la fuerza de voluntad. Y es que a veces no le ponemos mucho cuidado, ¿no? Sin embargo, cuando lo hacemos, nos cautiva y nos confunde a veces. Requerimos saber si se trata de fuerza de voluntad, si se trata de actitud. ¿Cómo es que funciona eso? Porque una persona que anda en dieta es cuando más tiene tentaciones, es cuando más a las 7, 8, 9 de la noche le da más hambre, es cuando más tiene tentación de un helado, de un chocolate, de un dulce. Cuando esas cosas están, entre comillas, prohibidas, es cuando más ponemos a prueba esa fuerza de voluntad. Sin embargo, solemos caer en ella. Esa capacidad de controlarnos para determinar nuestras acciones es una idea muy potente, y es ver cómo yo puedo manejar mi cerebro o cómo mi cerebro puede caer realmente en una trampa muy sencilla y muy fácil, ¿no? Si a eso lo tomamos como un entrenamiento de vida, de repente podemos llamarlo disciplina, como hablábamos en el anterior podcast. Ahora, si lo haces solo porque lo haces, porque ya habita en ti, porque está dentro de ti, como el que deja el cigarrillo, como el que deja
de comer tanto dulce, como el que deja hábitos que realmente no le están produciendo resultado, se vuelve una fuerza pura, ¿no? La fuerza de voluntad se vuelve una fuerza total. Ahora, la mayoría pensamos, bueno, si yo invoco esa fuerza de voluntad, pues el éxito va a ser mío. Es muy sencillo. Ya, o sea, yo puedo ser un ser exitoso, ya. Invoco la fuerza de voluntad y se realiza. Sin embargo, muchos comprobamos que ese camino es muy corto, que podemos empezar un día o inclusive una hora y resulta que al poco tiempo se va, se desaparece en combate. Y desde allí, entonces, parece que la fuerza de voluntad se vuelve intermitente, va y viene. Entonces hay días que decimos, no, sí, ya no más, ya no voy a hacer esto más, se acabó. Pero al segundo o tercer día, o a la segunda o tercera hora, o a los siguientes 15 minutos, volvemos. Y algunos lo quieren llamar hábitos, cantidad de cosas. Entonces, perseguir el éxito desde esa fuerza de voluntad plena parece una tarea imposible para el ser humano. Sin embargo, con el tiempo, esa persona que tenía el hábito de fumar y que puso toda su fuerza de voluntad para dejarlo de hacer, después llega un día en que le fastidia el humo o inclusive ve a alguien fumando y dice, qué estupidez, ¿no? O sea, ¿cómo hice tanto tiempo eso? ¿Por qué lo hice? Y tal vez la pregunta no sería por qué, sino para qué. Y cuando caemos y no logramos manejar esa fuerza de voluntad, nos preguntamos, bueno, ¿qué me pasa? ¿No? ¿Soy un perdedor? ¿Me falta determinación, carácter? Y de todo eso, entonces, la conclusión a la que llegan muchos es que esa fuerza de voluntad no está siempre disponible. Por muy poderosa que sea mi motivación, no está ahí sentada esperándome la voluntad. Simplemente la llamo y viene. Entonces, cuando descubrimos esa parte y la descubrimos basado en resultados, porque pues tú no eres tus resultados, pero tus resultados sí te van hablando quién y qué estás haciendo. Y esto le sucede mucho al emprendedor. Esto sucede mucho cuando ya estamos cansados o cuando estamos comenzando algo con muchas ganas, con muchos deseos, estamos muy animados, estamos muy felices y resulta que viene entonces como que esa claridad de tomar la acción determinada para finalmente lograr algo que ya no implique tanto esfuerzo de mi parte. Y ahí es donde yo digo, no, si yo emprendo, pero emprender significa que ya no trabajo 8 horas como cuando era empleado, sino que ahora voy a trabajar 16. Significa que antes tenía los sábados y domingos y ahora no. Significa cantidad de cosas. Entonces por eso muchas personas se devuelven a sus trabajos. Porque al fin y al cabo a las 5 de la tarde se van y ya, se acabó. Pues ya la empresa me está pagando hasta las 5. De ahí para allá no me interesa lo que suceda. Y además tengo un solo cargo, soy responsable de solo mi sitio de trabajo y se acabó. Pero cuando emprendo soy responsable de todo. Tengo todas las miradas sobre mí y mi mirada sobre todos. Y entonces requiero que mi fuerza de voluntad esté más allá de las 5 de la tarde, esté más allá de un horario, esté más allá de sentir y desear tener un ingreso. Se vuelve una responsabilidad muy grande. Y en este tema de la voluntad, han hecho pruebas hasta a veces un poco infames con niños, donde les colocan helados o chocolates al frente y les dicen que si se esperan más de tanto tiempo,
van a poder lograr un premio mayor y el 90% no lo logra. Sin embargo, ha habido estudios que después ese 10% que sí logró esperar el tiempo para el segundo premio, con el tiempo son personas que logran éxito. Esas personas, esos niños que logran tener una resistencia frente a esa tentación, ¿no? Haber manejado esa fuerza de voluntad, logran con los años ser personas que se vuelven buenos postergadores, es decir, que no se desesperan ante una situación y que logran resultados maravillosos, porque pues la fuerza de voluntad es muy importante si se utiliza de manera eficaz, ¿no? Es como la máxima prioridad que un ser humano podría tener. Sin embargo, no está siempre disponible porque pues nosotros así no lo manejamos, no lo queremos. No estamos entrenados para eso. Así que cuando mamá decía que las cosas buenas se hacen esperar, pues vamos a decir que no estaba tan equivocada, ¿no? Porque la fuerza de voluntad, si se utiliza de manera eficaz, va a dar grandes resultados. Y entonces desde allí también podemos gestionarla, y vienen dichos tan curiosos como que el que madruga a Dios le ayuda, o la ocasión la pintan calva, o todas esas creencias que llevan a pensar en la fuerza de voluntad. Pues lo que podemos ver es que se trata de tiempo, ¿no? Que cuando tú logras hacer gala de tu fuerza de voluntad, te sales con la tuya. Si le pones carácter esencial, entonces ahí está la clave. Y se vuelve como esa energía que hay que estar recargando, como recargar tu celular. En la medida en que tú tienes un celular y lo usas durante todo el día, pues la batería se va agotando. Ahora, a veces somos tan tercos que nos sale el anuncio y nos sale el anuncio y nos sale el anuncio de que se está descargando, pero por estar tan ocupados no buscamos el cargador y lo enchufamos. Y de un momento a otro se corta. Y tal vez ahí nos molestamos y hay que volverlo a enchufar, esperar que prenda, etcétera, cuando realmente pudiste haberlo cargado en el camino. Y por eso, aunque el cargador estaba ahí, el enchufe está ahí, hay corriente, es decir, aparentemente está a tu disposición, tú elegiste que no estuviera a tu disposición y por lo tanto la voluntad se descarga y se te descargó el celular. Entonces, vamos a hacer como una definición diciendo, pues sí, la voluntad es un recurso limitado pero renovable. Es decir, se te puede acabar en un momento dado y lo puedes retomar, ¿no? Entonces, lo importante es que la voluntad genere una situación de ganar, ¿no? Pero normalmente se vuelve ganar-perder, donde ganar es lo inmediato que lograste con la fuerza de la voluntad, pero el perder es cuando te quedas sin ella, cuando se agota la batería. Entonces, vuelvo al tema de la dieta, vuelvo al tema del ejercicio, vuelvo al tema de todo eso, que finalmente se confunde a veces con disciplina, se confunde a veces con actitud, y entonces empezamos a pensar, bueno, ¿de qué se trata todo esto? Pues se trata sencillamente de manejar tu mente, ¿no? No estamos en una cultura de gestionar los recursos limitados. Todo lo contrario, como que no nos interesa. Y pues hay otra creencia que dice que nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde. Y finalmente es eso, ¿no? Actuamos como si esa fuerza de voluntad fuera infinita y que no hay que recargarla. Entonces no lo consideramos como un recurso personal que hay que gestionar, ¿no?
cómo se gestiona la comida o el sueño. De hecho, hay personas que, aunque sientan hambre, puede pasar la hora de comer y no comen, y llevan un desorden total, igual con el sueño, y bueno, con el tiempo, pues el cuerpo habla y presenta enfermedades o cosas que vienen cayendo. Entonces, pues el cerebro es realmente esa parte de nuestro cuerpo que como que consume todas las calorías que nosotros quemamos, y parece que la voluntad se vuelve un músculo de contracción que se cansa y necesita respirar. Entonces como que nos quedamos sin combustible como un carro y requerimos recargarlo, ¿no? Porque si nuestro cerebro fuera como un carro, pues después de recorrer un kilometraje, pues se consume toda su energía y finalmente por eso perdemos muchas de las actividades conscientes, y esa zona de nuestro cerebro que es como que la responsable de la atención, donde se maneja esa memoria a corto plazo, donde se resuelven problemas y se modera el control de los impulsos, ahí está la esencia de lo que nos hace humanos y el centro de nuestro control y de nuestra fuerza de voluntad. Entonces, es como la teoría del último en llegar es el primero en salir, ¿no? Eso se aplica en el interior de nuestra cabeza. Esa parte de nuestro cerebro que se ha desarrollado recientemente, entonces son esas primeras que realmente se ven lesionadas cuando se produce escasez de recursos. ¿Por qué? Porque las más antiguas y desarrolladas, ¿no?, como las que regulan la respiración, la respuesta nerviosa, todas esas son las primeras en recibir el flujo sanguíneo y se ven como que inalteradas porque así lo creamos inconscientemente, y entonces por eso podemos decidir saltarnos una comida o hacer cosas que se salgan del programa normal. Sin embargo, ese córtex prefrontal sí se ve afectado, ¿no? Entonces, si somos muy jóvenes en términos de evolución humana, esa zona es el último mono a la hora de recibir alimento, y eso nos lo dice y nos lo aclara mucho Gary Keller en su libro Solo una cosa. Así que nosotros investigamos y vemos artículos que cita el mismo, ¿no?, en periódicos como el periódico personal y social de la psicología, y hay cantidad de estudios que tienen que ver con esto. O sea, no me alcanzaría el tiempo de este podcast para presentar todos los estudios que se han hecho con base en la fuerza de voluntad, ¿no? En uno de ellos, los investigadores asignan tareas que implican o no la fuerza de voluntad y miden niveles de glucosa, por ejemplo, en la sangre antes y después de ejecutar esa tarea. Y esos participantes que se meten o que utilizan en esos estudios científicos, los que han empleado su fuerza de voluntad mostraban un marcado descenso en los niveles de glucosa en el riego sanguíneo. En cambio, otros estudios posteriores mostraron el efecto en el rendimiento de dos grupos cuando completaban una tarea, por ejemplo, que implicaba la fuerza de voluntad y después otra cualquiera, y entre tarea y tarea, pues a los grupos que se les daba un vaso de limonada, ¿no?, un Kool-Aid, un sobre esos endulzantes que traen azúcar, y a los del otro se les daba un placebo, es decir, como que limonada con sacarina o Splenda, o sea, no el azúcar natural, sino un azúcar regulado. Y el grupo del placebo cometía casi el doble de equivocaciones que el grupo del azúcar. Entonces, pues, ¿para qué les cuento esto? Porque esos estudios concluyeron que la fuerza de voluntad es un músculo mental
que no tiene una reacción demasiado rápida. O sea, entonces, si nosotros empezamos a usar la fuerza de voluntad para una tarea, pues estará como que menos disponible para la siguiente, a menos que reposes, te detengas, pares y trabajes en ella. No sé si te está llegando esta información como es, pero lo importante es que la fuerza de voluntad tiene un orden, tiene una organización y está allí. Ahora, claro que si te entrenas, después se va a volver un hábito y la puedes usar para todo. Sin embargo, los estudios dicen que no, ¿no? Porque para funcionar pues a full, con todo el acelerador, pues literalmente requerimos darle comida a nuestro cerebro, ¿no? O sea, añadirle como una nueva dimensión a ese dicho que dice alimento para la mente, pues hay que ver los alimentos que elevan el nivel de azúcar en la sangre durante periodos muy prolongados, como por ejemplo lo que tiene que ver con carbohidratos y proteínas, pues esos son las gasolinas de quienes se esfuerzan para triunfar, ¿no? Una prueba irrefutable de que somos lo que comemos. Entonces, bueno, la comida juega un gran papel, porque pues no solamente las decisiones correctas dependen de tu sabiduría, también requieren de tu energía, y el alimento es el que te va a dar la energía, ¿no? Entonces, esto, pues, como te digo, te puedo comentar de estudios y estudios y estudios científicos que han hecho en diferentes formas, con comida, sin comida, etcétera, y finalmente vemos cómo hasta los valores se pueden ver muy condenados cuando no hay fuerza de voluntad, y la fuerza de voluntad se puede ver afectada cuando no hay el suficiente alimento y la suficiente energía para generar un resultado. ¿Qué tiene que ver todo esto con el emprendimiento? Pues yo creo que todo, porque finalmente todos esos valores, todas esas emocionalidades, todos esos deseos de permanecer, porque yo leo y hago muchas sesiones de coaching con muchas personas a nivel internacional, las hago personalizadas o las hago por internet en una sala virtual que tengo, y asisten personas de muchos países, de diferentes nacionalidades, de muchos cargos diferentes, así como puede ser un ama de casa, puede ser un presidente de una compañía, un emprendedor. Y lo que escucho mucho en esos seres humanos es que sin duda alguna su vida y su pasado marcan muchas de las cosas de hoy, pero la fuerza de voluntad también se ve afectada por esos pensamientos, por esas creencias, por esos momentos difíciles que no han podido ser superados, por esos valores que han recibido en casa y que se han vuelto a veces un concreto, en vez de poder ser como el bambú, una flexibilidad para crear cosas adicionales. Entonces vemos cómo personas saben que el exceso de cierto alimento, el exceso de cierto vicio, el exceso de ciertos pensamientos, el exceso de ciertas actitudes les hacen daño y no los dejan progresar en su emprendimiento, en sus sueños, en sus deseos sin embargo, lo hacen, ¿no? Y ahí es donde está el trabajo excelente del coaching, y donde podemos apoyar a muchos seres humanos. Sin embargo, la fuerza de voluntad no se pierde ni se logra porque pensemos en ella, ¿no? Tal vez si precisamente no estamos tan pendientes, si no tenemos en cuenta que va y viene, lo que hacemos es exactamente eso, dejar que vaya y venga, ¿no? Requerimos protegerla con una intención real cada día, porque se va y se viene como apagarse la llama de unos leños, de una fogata, cuando no la soplas y no estás encima, por más de que le hayas echado de todo el carburador y todo lo que quieras para que esté prendida, llega un momento en que
se va a pagar, ¿no? Entonces, a veces como que sin protegerla, pues realmente no hay una clara intención respecto a tu emprendimiento o a tu éxito, porque como que de no tener la voluntad, el método y la organización, pues ni una cosa ni la otra vamos a tenerla, porque si tú solo andas detrás del éxito, pues así no lo vas a lograr. Ir detrás del éxito corriendo es una carrera interminable donde el éxito va a estar jugando con nosotros a eso, ¿no? A no dejarse alcanzar, a parar en un momento y darte la ilusión de que ya casi lo vas a alcanzar y se te vuelve esquivo. Y a veces cuando crees que ya lo agarraste se te vuelve agua en las manos. Entonces, para un segundo y piensa en realidad cuáles son los grados, cuáles son las medidas que tiene la fuerza de voluntad, ¿no? Como el indicador de la batería, cuando empieza a pasar de verde a rojo y a decirte, hey, por favor, enchufa el celular. O cuando la gasolina del coche empieza a mostrarte que va para rojo, ¿no? Porque nosotros hablamos mucho de la fuerza de voluntad, pero ¿cuál es lo contrario de la fuerza de voluntad? Pues la flaqueza de la voluntad. Desde ese punto de vista pensamos, la voluntad siempre va a estar, pero no va a estar tan disponible si estoy en flaqueza de voluntad. Entonces, pues hay mucha flaqueza de voluntad en iniciativas y en todo. Al principio hay una fuerza de voluntad grande, hay un sueño, hay una visión, queremos hacerlo, pero cada vez me acuerda mucho de no sé si en tu país alguna vez vieron El Chavo, que es un gran personaje creado por un cómico mexicano que se hizo famoso con el nombre de Chespirito, y el Chavo decía que era un niño realmente en una vecindad, y cuando lo mandaban a hacer algo decía, sí lo hago, ya lo hago, sí lo hago, pero está ahí quieto y parado. Entonces, la voluntad de nosotros se vuelve eso, ¿no? Como que no hay determinación, no hay esa intención clara y se vuelve un recurso que se agota. Y además tampoco logramos como hacer una reserva para esas cosas importantes, sino que la dejamos agotar, no la recargamos. Y no la recargamos sobre todo cuando escasea. Entonces, pues de ahí nos enfilamos hacia un abismo profundo, donde volver a salir pues depende de recargar la voluntad precisamente. Entonces, ¿cómo podemos funcionar con nuestra fuerza de voluntad? Pues pensando en ella constantemente, prestándole atención, respetándola, haciéndola y dándole la importancia y la prioridad que tiene, teniéndola al full, al máximo, cargado. Entonces, hay cosas que ponen a prueba tu fuerza de voluntad, ¿no? Como adquirir nuevos hábitos, filtrar las distracciones, dejarlas a un lado, saber qué te hace perder tiempo, el celular, el WhatsApp, el Facebook, a no ser que eso sea parte de tu emprendimiento y de tu trabajo. Resistirte a las tentaciones, manejar tu emocionalidad, no caer en la victimez, no caer en la flojera, no caer en el miedo, administrar esas emociones, dominar la agresividad, el salirme o sea, contener mis impulsos, salirme de casillas, someterme a pruebas interesantes, así sea por un tiempo, pero someterte y saber que tú puedes enfrentar cualquier tipo de prueba, hacer algo a veces que no te gusta, si eres derecho, manejar a veces cosas con la izquierda, si eres izquierdo o zurdo, manejar cosas con la derecha, recompensarte a largo plazo en lugar de a corto plazo. Ojo, a largo plazo. El emprendedor cae mucho en eso, ya hizo el primer negocio, ya logró la primera cosa, entonces ya se empieza a recompensar
Y no, alárgalo. Entonces, conclusión, no le pidas demasiado a tu fuerza de voluntad. ¿Por qué? Porque es ilimitada, es decir, recárgala, apóyala. No pierdas de vista el indicador del combustible de la voluntad. Mira cómo estás operando respecto a tu voluntad y recárgala con tus pensamientos. Asigna tiempos a las tareas. No te resistas a esa fuerza de voluntad y organiza tus días basado en cómo funciona y cómo estás contribuyendo hacia los demás. Así que haz una lista de esas cosas donde te has dado cuenta que la fuerza de voluntad no está operando en tu vida. Y después de eso, entonces, comprométete en cómo usar tu fuerza de voluntad y cómo crear canales que te dejen tomar acción rápida para recargarla y no caer en ello. Recuerda que mi página web es mauriciozambrano.com, en las redes me encuentras como Mauricio Zambrano R, y que puedes comunicarte conmigo directamente a mi WhatsApp más 57 322 914 3995 si quieres una sesión de coaching o asistir a alguno de los eventos que constantemente hago. En este momento tengo al aire una plataforma de certificación de coaching muy interesante. Estoy para apoyarte en caso de que quieras saber de eso. Y también tengo un programa de mentoría muy completo donde te puedo apoyar con tu emprendimiento o con desarrollar tu mentor para que apoyes a otros seres humanos. Te saluda Mauricio Zambrano y recuerda que tú y yo somos puro propósito. Un abrazo para ti. Gracias por escuchar tu podcast Emprender después de los 55. Únete a nuestro blog y audios semanales en www.mauriciozambrano.com. Ingresa a nuestra comunidad de Facebook @Emprender después de los 55 y pide tu link para ingresar a nuestro grupo de WhatsApp. Nos vemos pronto y recuerda que estamos a un link y a un abrazo.